El 5 de agosto de 2023, una madre de 5 hijos salió a correr por un sendero que conocía como la palma de su mano. Era su refugio, su momento de paz después de un largo día. Nunca regresó a casa. Lo que comenzó como un caso de persona desaparecida en un tranquilo condado de Maryland se convertiría en una investigación internacional que revelaría conexiones inesperadas entre 3 países y demostraría que en la era moderna la ciencia puede alcanzar incluso a aquellos que creen haber escapado de la justicia. Esta es la historia de Rachel Morin, una historia de pérdida, pero también de determinación, de cómo una comunidad se unió, cómo la ciencia venció al crimen y cómo el nombre de una madre se convirtió en sinónimo de cambio y protección para otros. Rachel Hannah Morin tenía 37 años. No era solo un nombre en las noticias. Era una madre dedicada, una hija amada, una hermana, una amiga. Vivía en Bel Air, Maryland, un suburbio al noreste de Baltimore, conocido por su ambiente familiar y seguro. Quienes la conocían describen a Rachel como una persona vibrante, llena de energía positiva. Era apasionada del fitness y prácticamente cada día de ese verano de 2023 visitaba el Maipa Trail, un hermoso sendero que sigue el antiguo trazado del ferrocarril Maryland and Pennsylvania. Rachel tenía 5 hijos. Su hija mayor, Violet Caster, recuerda cómo su madre siempre encontraba tiempo para cada uno de ellos, sin importar lo ocupada que estuviera. Faye McMahon, otra de sus hijas, describió a su madre como su mejor amiga, su confidente. El ejercicio no era solo una rutina para Rachel. Era su momento de meditación, su espacio para pensar, para planear, para soñar. Ese sábado por la tarde, como tantos otros días, Rachel se preparó para su carrera habitual. Si esta historia te está impactando, te invito a que dejes un comentario compartiendo tus pensamientos. Y si quieres seguir casos verdaderos narrados con respeto y profundidad, suscríbete al canal. 5 de agosto de 2023, aproximadamente las 6 de la tarde. Rachel estaciona su vehículo en la entrada del sendero en Williams Street. El Maipa Trail está tranquilo esa tarde de verano. Algunos caminantes, algunas familias, corredores como ella. Rachel le envía mensajes a su novio, Richard Tobin. Todo normal, todo rutinario. Comienza su carrera. Alrededor de las 7 de la noche, algo cambia. Los mensajes de texto de Rachel quedan sin respuesta. Las llamadas van directamente al buzón de voz. Sus hijas comienzan a preocuparse. Violet le escribe: «Mamá, ¿dónde estás?» No hay respuesta. Richard Tobin espera. Llama de nuevo. Nada. Decide salir a buscarla. Conduce hasta el sendero y encuentra el automóvil de Rachel estacionado exactamente donde ella lo dejó. Pero Rachel no está por ningún lado. A las 11:45 de la noche, Richard marca el 911. Rachel Morin es oficialmente reportada como desaparecida. Las autoridades del condado de Hartford responden de inmediato. El sheriff, Jeffrey Galler, moviliza equipos de búsqueda. En las primeras horas de la madrugada, decenas de personas peinan el sendero con linternas. 6 de agosto, temprano por la mañana. 2 voluntarios, Cecilia Ocorso y su amigo Evan Knapp, se unen a la búsqueda después de ver el aviso en redes sociales. Caminan por el sendero, buscando cualquier señal. Cecilia nota algo inusual. Un camino pequeño que parece un sendero de venados. Deciden investigar. Evan ve algo que le llama la atención. Rocas con manchas oscuras. Se acercan. Cerca de un túnel de drenaje que corre bajo la Ruta 24 de Maryland, entre la vegetación crecida, Evan hace el terrible descubrimiento. Al principio piensa que podría ser un animal. Se acerca más para confirmar. No es un animal. Han encontrado a Rachel Morin. Las autoridades llegan inmediatamente. La escena es procesada con extremo cuidado. Se encuentra el Apple Watch de Rachel, dañado, su teléfono iPhone XR, también dañado. El médico forense del estado de Maryland, Dr. Dabiullah Ali, determina que Rachel sufrió múltiples heridas traumáticas. La causa de muerte,
estrangulamiento y trauma por fuerza contundente. Pero en esa terrible escena, los investigadores encuentran algo crucial: evidencia de ADN. Los científicos de la Policía Estatal de Maryland analizan el ADN recuperado de la escena. Lo ingresan en CODIS, el Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN. Lo que descubren es sorprendente. El ADN coincide con otro caso, no en Maryland, no en la costa este, en Los Ángeles, California. El 26 de marzo de 2023, 5 meses antes del asesinato de Rachel, una familia en Los Ángeles sufrió una invasión de hogar aterradora. Una niña de 9 años y su madre fueron atacadas. El perpetrador huyó, pero dejó su ADN en la escena. Ahora, ese mismo perfil de ADN aparece en el asesinato de Rachel Morin, a más de 2.700 millas de distancia. El 17 de agosto de 2023, el sheriff Galler hace un anuncio público sin precedentes. Liberan un video de vigilancia del sospechoso en Los Ángeles. Un hombre hispano, aproximadamente 20 a 30 años, 5 pies 9 pulgadas de altura, 160 libras. La comunidad está en shock. Pero el ADN solo les dice quién lo hizo. No les dice quién es. No hay nombre. No hay identificación. El perfil está en CODIS, pero no coincide con ningún criminal conocido en el sistema. Esta investigación está a punto de tomar un giro científico fascinante. Si te interesan los casos donde la ciencia moderna resuelve crímenes aparentemente imposibles, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Los meses pasan. Septiembre, octubre, noviembre. Más de 1000 pistas investigadas. Más de 100 entrevistas realizadas. El equipo del detective Phil Golden trabaja incansablemente, pero el caso parece estancarse. Entonces, en mayo de 2024, llega el momento decisivo. Las autoridades contratan a Othram Labs, una empresa especializada en genealogía genética forense. Esta es la misma tecnología que resolvió el caso del Golden State Killer en California. ¿Cómo funciona? Los científicos toman el perfil de ADN del sospechoso y lo comparan con bases de datos genealógicas públicas. No buscan una coincidencia exacta, buscan familiares, primos, tíos, parientes lejanos. Luego construyen un árbol genealógico hacia atrás. Es un trabajo meticuloso que combina ciencia de punta con investigación tradicional. Semana tras semana, los genealogistas de Othram analizan datos, construyen conexiones familiares, eliminan candidatos. Y finalmente, en mayo de 2024, exactamente en lo que habría sido el cumpleaños número 38 de Rachel, obtienen un nombre: Víctor Antonio Martínez Hernández. El sheriff Galler dirá después: en una coincidencia poética, o tal vez con la asistencia divina de la propia Rachel, nuestros investigadores descubrieron una pista que nos llevó a este día. Víctor Antonio Martínez Hernández, 23 años, natural de El Salvador. Su historia es la de un fugitivo internacional. Según las autoridades, en diciembre de 2022, Martínez Hernández es acusado de asesinar a una joven mujer en El Salvador. En enero de 2023 se emite una orden de arresto en su contra, pero para ese momento ya ha huido. El 13 de febrero de 2023, cruza ilegalmente la frontera de Estados Unidos cerca de El Paso, Texas. La patrulla fronteriza lo detiene. No encuentran antecedentes penales en sus sistemas. Es liberado y deportado. Lo intenta de nuevo, y otra vez. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Martínez Hernández fue detenido y expulsado 3 veces en febrero de 2023. En su cuarto intento, logra entrar. Aparece en Los Ángeles. El 26 de marzo de 2023, comete la invasión de hogar donde ataca a la niña y su madre. Luego se dirige hacia el este. Para el verano de 2023, Martínez Hernández está en Maryland. Vive con familiares en Temple, Hills y Alexandria, Virginia. Trabaja en 2 restaurantes en Bel Air, Popeyes y Barrett's on the Pike. Su casa está a solo 1 milla del Ma y Pa Trail.
Los investigadores descubrirán que visitaba el área con frecuencia. Sus conexiones Wi-Fi, su historial de mapas, todo apunta a que conocía bien el sendero. Conocía los hábitos de quienes corrían allí. 14 de junio de 2024. Tulsa, Oklahoma. 10 meses después del asesinato de Rachel Morin. Un equipo conjunto del FBI, la policía de Tulsa y el sheriff del condado de Hartford ejecuta una operación de arresto. Martínez Hernández es localizado en un bar deportivo. Su teléfono celular lo delata. Está enviando señales desde esa ubicación. Los agentes se acercan. Martínez Hernández es arrestado sin incidentes. Las cámaras de la policía capturan el momento. Se le lee sus derechos en español. Durante el interrogatorio inicial, Martínez Hernández niega cualquier participación. Dice que nunca ha estado en Maryland, que no conoce el nombre Rachel Morin. Cuando los detectives le preguntan por qué su ADN está en la escena del crimen, responde: en realidad, no lo sé. Pero las autoridades tienen más que su palabra. Registran su teléfono, encuentran búsquedas de Internet sobre el área de Bel Air, fotografías de Rachel Morin, videos de noticias en YouTube sobre el caso. Martínez Hernández es extradita a Maryland. Será juzgado en el condado de Hartford. El juicio que está por venir será uno de los más rápidos en la historia criminal de Maryland. Si quieres entender cómo un caso con tanta evidencia se desarrolla en la corte, dale like a este video y compártelo con alguien a quien le interesen estos temas. 4 de abril de 2025. Comienza el juicio de Víctor Antonio Martínez Hernández en el Tribunal del Condado de Hartford. La fiscal del estado, Allison Healy, lleva el caso. La defensa está a cargo del defensor público asistente Marcus Jenkins. El juicio dura 9 días, pero desde el principio es evidente que este caso se decidirá en la ciencia. Tiffany Kinner, del Laboratorio de Criminalística de la Policía Estatal de Maryland, testifica sobre los análisis de ADN. Su testimonio es devastador para la defensa. El ADN de Martínez Hernández fue encontrado en múltiples lugares en el cuerpo de Rachel. En su cuello, en su muñeca izquierda, en su reloj Apple Watch. La científica explica las probabilidades. La posibilidad de que ese ADN pertenezca a otra persona es astronómicamente pequeña. Yo diría que es una probabilidad bastante buena de que no sea alguien más en el mundo. Tiene que ser el acusado aquí, declara Kinner. La defensa intenta argumentar falta de motivo. Jenkins pregunta al jurado: ¿por qué Martínez Hernández querría lastimar a alguien que no conocía? Pero la fiscal Healy tiene una respuesta contundente. No se logra una violación y un asesinato en 4 a 6 minutos a menos que tengas un plan. Kyle Stacy, el testigo que vio al hombre sospechoso en el sendero ese día, testifica. Describe cómo el hombre lo hizo sentir incómodo, cómo parecía estar escondido, esperando. Desearía haber dicho algo, admite con dolor evidente. Los familiares de Martínez Hernández testifican que él vivió con ellos en Maryland durante el verano de 2023, que trabajó en Bel Air, que desapareció repentinamente en septiembre, dejando todas sus pertenencias: zapatos, ropa sucia, cepillo de dientes, una manta. La supervisora de análisis forense digital, Heather Marsh, revela lo que encontró en el teléfono de Martínez Hernández: conexiones Wi-Fi en Maryland, mapas de usuario del área de Bel Air, búsquedas sobre Rachel Morin, videos, de noticias sobre el caso. La defensa presenta su caso en menos de 10 minutos. Llaman a un solo testigo. Es una admisión tácita. No tienen cómo refutar la montaña de evidencia científica. Martínez Hernández ejerce su derecho a permanecer en silencio. A través de un intérprete de español, declara: no daré testimonio. No sube al estrado. 14 de abril de 2025. Los argumentos finales concluyen a media tarde. La jueza entrega el caso al jurado. Son las 3 de la tarde. A las 3:46 de la tarde, solo 46 minutos después de comenzar sus deliberaciones, el jurado tiene un veredicto. La sala del tribunal se llena de silencio. La familia de Rachel está en la primera fila, tomados de las manos. Martínez Hernández permanece impasible.
El capataz del jurado se pone de pie. Lee cada cargo. Asesinato en primer grado con premeditación. Culpable. Violación en primer grado. Culpable. Ofensa sexual en tercer grado. Culpable. Secuestro. Culpable. Culpable en todos los cargos. La familia de Rachel rompe en llanto, abrazándose entre sí. Martínez Hernández no muestra ninguna emoción. El 11 de agosto de 2025, 3 meses después, llega el día de la sentencia. La jueza Yolanda L. Curtín preside. Antes de la sentencia, los familiares de Rachel tienen la oportunidad de hablar. Patty Morin, la madre de Rachel, lee una carta desgarradora. Él no solo mató a nuestra hija, la madre de su hijo, sino que eligió una muerte horrible para ella. La fiscal Healy presenta un argumento poderoso. Muestra fotos de Rachel en vida, no solo como víctima de un crimen horrible. Rachel como madre, como hija, como amiga. Detalla el impacto devastador en sus 5 hijos, que ahora crecerán sin su madre. La jueza Curtín habla directamente a Martínez Hernández. Tus acciones fueron viciosas, sin sentido, sin razón ni explicación. La sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado. Cadena perpetua por violación en primer grado. 10 años por ofensa sexual en tercer grado. 30 años por secuestro. Las sentencias se cumplirán consecutivamente. Martínez Hernández pasará el resto de su vida en prisión. Maryland abolió la pena de muerte en 2013, pero la fiscal Healy expresa lo que muchos piensan. Posiblemente, el condado de Hartford nunca ha visto un caso o un acusado más merecedor de cada día de la sentencia máxima que este tribunal impuso hoy. Después del asesinato de Rachel Morin, el condado de Hartford tomó medidas sin precedentes. En noviembre de 2023, se instalaron más de 100 cámaras de seguridad con inteligencia artificial a lo largo del Ma y Pa Trail. Estas cámaras utilizan tecnología avanzada para detectar comportamientos sospechosos y alertar a las autoridades en tiempo real. Bob Casilli, el ejecutivo del condado, declaró: no se trata solo de hacer que la gente se sienta bien, se trata de proporcionar seguridad real. El caso de Rachel también tuvo un impacto político significativo. Durante la campaña presidencial de 2024, el caso fue citado repetidamente en debates sobre inmigración y seguridad fronteriza. El hermano de Rachel, Michael Morin, habló en la Convención Nacional Republicana, argumentando que la muerte de su hermana era prevenible. El sheriff Galler fue directo en sus críticas a las políticas de inmigración. Víctor Hernández no vino aquí para hacer una vida mejor para sí mismo o su familia. Vino aquí para escapar del crimen que cometió en El Salvador. Pero más allá de la política, el caso de Rachel demostró el poder de la ciencia forense moderna. La genealogía genética, una tecnología relativamente nueva, fue crucial para identificar a un asesino que de otra manera podría haber permanecido anónimo. Dr. Michael Bogen, de Outram Labs, explicó: este caso demuestra que incluso cuando un criminal cree que ha dejado el país, que ha escapado, la ciencia puede alcanzarlo. El AADN no miente, y con las herramientas adecuadas siempre encontraremos la verdad. Hoy, el Ma y Pa Trail continúa siendo un lugar donde las familias caminan, donde los corredores entrenan, donde la comunidad se reúne. Pero cerca del túnel de drenaje donde Rachel fue encontrada, hay un memorial. Flores frescas aparecen regularmente. Fotos de Rachel sonriendo. Mensajes de amor de sus hijos. Violet Caster, la hija mayor de Rachel, habló después de la sentencia. Siempre habrá un vacío en nuestras vidas, en las vidas de los niños. Pero obtenemos algo de cierre. Ahora podemos seguir adelante sabiendo que él no va a salir. Los hijos de Rachel nunca tendrán que cruzarse con él de nuevo. La madre de Rachel, Patty Morin, añadió: ojalá pudiera devolver a mi hija, pero al menos sé que este monstruo nunca más podrá lastimar a otra mujer.
a otra madre, a otra familia. El caso de Rachel Morin nos recuerda verdades importantes. Que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para la justicia. Que la colaboración entre agencias, incluso a través de fronteras internacionales, puede resolver incluso los casos más complejos. Y que detrás de cada titular hay una persona real, una vida con valor, una familia que sufre una pérdida inimaginable. Rachel Morin era más que una víctima. Era una madre amorosa de 5 hijos. Era una hija. Era una hermana. Era alguien que encontraba paz en correr por un sendero al atardecer. Era alguien cuya luz fue apagada demasiado pronto, pero cuyo caso ayudará a proteger a otros. Las cámaras ahora vigilan el sendero. Los investigadores tienen nuevas herramientas. Y una familia, aunque devastada, sabe que se hizo justicia. Rachel Morin, descansa en paz. Gracias por acompañarme en este recorrido por el caso de Rachel Morin. Si este video te hizo reflexionar sobre la importancia de la ciencia forense, la seguridad comunitaria o el valor de cada vida humana, déjame saber en los comentarios. Comparte este video para que más personas conozcan la historia de Rachel, no solo como víctima, sino como la persona extraordinaria que fue. Suscríbete para más casos verdaderos, narrados con respeto y profundidad. Hasta el próximo video.